tu rama. La vida y sus circunstancias, lo sabemos, no es fácil. Tiene sus complicaciones y sus dificultades. Dentro de esta realidad está nuestra historia personal, con tantas situaciones que nos han causado dolor, miedo, cansancio e inseguridades y, tal vez, muchos fracasos, un regaño de mis padres, una burla de mis amigos, una decepción laboral, una dificultad en el colegio, un desengaño amoroso y sentimental. ¿Cuántas cosas hoy nos hacen ser personas retraídas, tímidas, temerosas y nos hacen dudar de nosotros mismos, de nuestras posibilidades y cualidades? Tal vez basta un empujón para comenzar a volar, una ayuda de alguien que nos eche una mano a cortar esa rama que nos tiene agarrados al árbol de nuestras seguridades y que en vez de proyectarnos nos limita. No tengas miedo, lánzate. Comienza a volar y verás la gran satisfacción de sentirte libre, sabiendo que realizas el proyecto de Dios para el que fuiste creado. Cuenta la leyenda que el rey de una lejana comarca un buen día recibió un obsequio, 2 pequeños halcones, y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenase. Al cabo de algunos meses, el rey pidió informe al maestro cetrero acerca del entrenamiento de las valiosas aves. El maestro le informó que uno de los halcones respondía perfectamente al entrenamiento, pero que el otro no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día de su llegada. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar al ave. Entonces decidió encargar la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. En un acto de desesperación, el rey decidió comunicar a su pueblo que ofrecía una jugosa recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente frente a la ventana de su palacio. El rey le dijo a su corte: «Traedme al autor de este milagro». Su corte rápidamente le presentó a un campesino. Y el rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago?». Intimidado, el campesino le dijo al rey: «No fue magia ni ciencia, mi señor. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar». Las crónicas narran que desde entonces el halcón voló libre y sin restricción alguna, y el rey simplemente disfrutaba de su vuelo. ¿Y tú? ¿A qué estás aferrado? ¿Qué te impide volar? ¿Qué es eso de lo que no te puedes soltar? Vivimos dentro de una zona de comodidad y seguridades personales donde nos movemos y creemos que eso es lo único que existe. Dentro de esa zona está todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Convivimos con nuestros valores, miedos, fracasos y limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia. Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos, a soltar las amarras y a volar. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles. Deja de aferrarte a tu propia rama y corre el riesgo de volar más alto. Atrévete a volar.